hasta donde empieza la armadura son libres, esta altura de 7 metros de la columna es libre de deformarse, ¿no? Dependiendo de la carga y dependiendo del tipo de apoyo. Hemos dicho que se ve que aquí el apoyo es un empotramiento. Entonces, vamos a suponer que está trabajando de forma ideal el empotramiento, como si fuese un empotramiento perfecto, ¿no? La parte superior de la columna, que son 2 metros, ya tiene una sujeción a la cercha o armadura, ¿no? Los últimos 2 metros de la columna están sujetos a la armadura, en este caso en 2 puntos, en el punto B y en el punto C, de la columna izquierda, y de la columna derecha en el punto G y en el punto F. ¿Okay? Las dimensiones son columnas 9 metros. En total, toda la armadura o cercha está salvando una luz de 8 metros, una longitud horizontal de 8 metros. Entonces, la disposición de los elementos que forman la cercha o armadura es la que vemos ahí. Es una cercha bastante parecida al tipo Warren. Entonces tenemos en la parte superior dos elementos de 2 metros en los extremos, los horizontales, y un elemento central de 4 metros entre los puntos D y E. En la parte inferior, los 8 metros han sido divididos en dos partes, 2 elementos, 2 piezas de 4 metros. E internamente tiene sus soportes o sus elementos inclinados, ¿no? Entonces tenemos que hacer un análisis combinado entre lo que es una cercha o armadura, que es la parte horizontal o de trave, y lo que sería todo el marco o pórtico cuando se une a las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, si ubicamos las articulaciones en la parte central de la luz libre, estamos hablando de que si la luz libre es de 7 metros, el punto medio donde se va a formar esa articulación está a 3.5 metros, a la mitad de esos 7 metros, ¿no? Entonces, si tenemos 3.5 metros desde el apoyo hasta la parte donde trabajaría como una articulación bisagra, obviamente el resto de la columna tiene los 9 metros menos esos 3.5, 5.5 metros de longitud o altura hacia el extremo superior, donde tenemos aplicada una carga horizontal externa, ¿no? Esa carga horizontal externa es de 40 kilonewtons en este ejemplo. Entonces, como sabíamos, podemos nosotros empezar a hallar primero las reacciones, ¿no? ¿Cómo hallaríamos las reacciones en los apoyos inferiores, que son los dos apoyos empotrados? ¿Qué sugieren que podemos hacer para hallar las reacciones en los apoyos empotrados o en los apoyos? Sumatoria de fuerzas. Ya, puede ser. Sumatoria de fuerzas. Primero, ¿en qué sentido? ¿Quieren hacerlas en X o en Y? Primero en X y luego en Y. Si las hacemos primero en X y tomamos todo el sistema completo, digamos, toda la estructura completa, la única carga horizontal o en X externa es la carga que está en la parte superior de 40 kilonewtons, ¿no?
Si agarramos toda esta estructura y hacemos sumatoria de momentos, perdón, de fuerzas en X, tenemos una carga horizontal de izquierda a derecha de 40 kilonewtons y sería lógico pensar que entre las dos reacciones deben equilibrar esa carga, ¿no? La carga horizontal. Podemos ayudarnos también con la sumatoria de fuerzas en Y. No nos sirve porque no hay cargas externas en Y, solamente tendríamos las reacciones. Es de lógica pensar que entre las dos reacciones tienen que equilibrarse. Por lo tanto, no podrían ir en un solo sentido ambas reacciones, ¿no? Si ponemos las dos solamente hacia arriba, no habría ninguna fuerza que equilibre esas dos fuerzas hacia arriba. Entonces, tendría que ir una hacia arriba y una hacia abajo. ¿Cómo descubrimos cuál va en qué sentido? ¿Qué otra ecuación nos ayudaría? Otra ecuación nos ayudaría a encontrar esas reacciones. Mm, podría ser asumiendo de que una de las fuerzas es igual a cero, como lo hacíamos en una de las opciones de las diagonales, perdón, es cero, como lo hacíamos en una de las opciones del ciclo pasado. Sí, pero nos convendría cuando vemos la estructura de forma completa, antes de entrar a la armadura, digamos. En la armadura, porque toda la armadura va a funcionar como si fuese una viga grande, pero formada por varios elementos, digamos, ¿no? Nos convendría todavía no entrar, cuando estamos hallando las reacciones, todavía no entrar al tema de las fuerzas en los elementos de la armadura. O sea, sabemos que va a haber fuerzas internas en la armadura o cercha que podemos resolver con el método de nudos o con el método de secciones, el método que nos resulte más útil, ¿no? Para la armadura. Eso podemos hacerlo. Pero cuando estamos viendo el todo y solo queremos hallar las reacciones todavía no están interactuando de forma directa con la armadura. Entonces nos convendría todavía no entrar a esa parte de la estructura. Lo que nos convendría es tomar todo el marco y hacer sumatoria de momentos, por ejemplo, ya sea en el apoyo A, que es el inferior izquierdo, o en el apoyo I, como está aquí en el ejemplo, en el inferior derecho, ¿no? Haciendo sumatoria de momentos en cualquiera de esos puntos, primero que nos va a dar el sentido de las reacciones en el otro apoyo. Es decir, si hacemos sumatoria de momentos en el punto A, van a quedar la carga externa de 40 kilonewtons y va a quedar la reacción horizontal y la vertical del punto I más el momento del punto I, ¿no? Intuitivamente, al hacer la sumatoria de fuerzas horizontales en X, estos 40 kilonewtons de la carga externa tienen que repartirse entre las dos reacciones de las dos columnas, ¿no? Y que eso tendría coherencia con nuestro análisis de momentos de toda la estructura. Ahora, cuando entremos a ver la cercha, es correcto. Cuando entremos a ver la parte de la armadura superior, podemos aplicar momentos y podemos aplicar, perdón, no momentos, sumatoria de fuerzas en los nudos, que es el método de nudos, o podemos aplicar el método de secciones, cortando la armadura en algún punto, ¿no? Que corte al menos 3 barras, que eso es lo que dice el método de secciones, y empezar a ver una parte de la estructura, digamos, solamente, ¿no? Para ver qué fuerzas actúan en ese corte de sección. Las reacciones verticales en los apoyos
En este caso están representados por la fuerza N nada más, ¿no? Como si fuese una normal a la columna, fuerza normal a la columna. Fíjense, por la sumatoria de momentos nos va a dar, y por la sumatoria de fuerzas en Y de todo el sistema, que una reacción va a tener un sentido, digamos, de arriba hacia abajo, y la otra tiene que ser lo contrario, para que se equilibren entre las dos reacciones. Si se diera el caso, como estamos viendo, que la columna izquierda está sometida a una reacción en la parte inferior de arriba hacia abajo, es como si le aplicáramos a esta parte de la columna haciendo un diagrama de cuerpo libre de esta parte de la columna izquierda, como si estuviéramos sometiendo esta pieza de columna a tracción, ¿no? Donde la fuerza N está en el eje de esa columna, traccionando la columna. Tenemos la reacción horizontal en la base, que va a ser como una especie de cortante, ¿no? Y se tiene que equilibrar en el otro extremo de esa pieza, o de ese pedazo de estructura, con una fuerza cortante también horizontal para que esté en equilibrio en el otro sentido. Cada parte de la estructura debe estar en equilibrio. En este caso, esta porción de columna, cuando hemos dividido por el punto de la articulación hacia abajo, debe estar en equilibrio como una parte, como si fuese un elemento suelto, ¿no? Cortado. Lo mismo la otra parte de la columna. Hemos cortado de la bisagra o articulación hacia abajo, la mitad de la columna de la luz libre. Entonces tenemos una reacción horizontal en la base, una reacción vertical. Esta vez, si la reacción vertical de este punto resulta que es de abajo hacia arriba, la fuerza que equilibre toda esta porción de columna tiene que ser en sentido contrario. Entonces es como si la columna en esta parte estuviese comprimida, a diferencia de la izquierda, que está traccionada por su eje, ¿no? En la misma dirección de su eje. Y las fuerzas de cortante se equilibran, ¿no? Si la reacción es de izquierda, de derecha a izquierda, abajo, hay una fuerza que tiene que equilibrar, que es de izquierda a derecha, con el mismo valor. ¿Ok? Entonces, tiene que estar siempre en equilibrio cada porción de la estructura. En la parte superior nos está quedando una porción de estructura de alguna manera combinada, si la ven ustedes, ¿no? Es como si tuviéramos lo que queda de columna a ambos lados y está unido por una cercha. Entonces, más o menos sería algo parecido a que si dividimos, como si la parte superior de la estructura estuviese trabajando como un pórtico separadito, ¿no? Donde tenemos una armadura o cercha al centro y tenemos sus dos columnas más cortitas, ya no de la altura total, sino a partir de la articulación virtual para arriba, ¿no? Siempre podemos hacer sumatoria de momentos, ¿no? Para hallar las reacciones. Entonces podemos sumatoria de momentos en el punto A, ¿no? Sumatoria de momentos en el punto J, que son los dos apoyos, ¿no? Los dos, el apoyo A es el apoyo inferior y el apoyo J, pero en el punto J, en este caso, está en la parte media, donde hemos hecho nuestro corte, digamos, ¿no? Donde hemos separado y hemos hecho nuestros diagramas de cuerpo libre. Ese es el punto J, está aquí en este punto medio de la columna. Si tomamos de referencia toda la altura libre, de la cercha para abajo. Ese es el punto J aquí, ¿no? Y el punto K, lo mismo, pero en la columna de la derecha, al centro de la altura libre de la columna. Entonces podemos hacer momentos en el punto A, momentos en el punto J. Podemos hacer sumatoria de momentos en cualquier punto, siempre debe darnos en equilibrio.
Esta reacción de momento, porque si tenemos un empotramiento perfecto abajo, tenemos un momento como reacción en ambos apoyos. Esta reacción de momento debe equilibrarse con las fuerzas de esa misma pieza. Entonces, ¿cuánto va a valer el momento, por ejemplo, abajo? Para encontrar, y si hacemos sumatoria de momentos solamente en la parte inferior de la columna, es decir, en la sección que hemos dividido, en el punto A, hacemos sumatoria de momentos igual a 0, y si estamos tomando como está acá en el texto, el sentido o convención de signos, el sentido positivo en el sentido antihorario, en contrario a las manecillas del reloj, ¿qué tenemos en esa porción de estructura? Un momento M en la base, que es la reacción en realidad, sería positivo. Este momento sería positivo en este sentido, y lo único que podría equilibrar es la fuerza. Las fuerzas N no equilibran, las fuerzas en tracción no equilibran, porque están pasando por el punto de momentos, entonces no tienen brazo de palanca. Esta reacción horizontal tampoco hace momento en el punto A, ni la vertical ni la horizontal. Pero aquí arriba, la vertical, que es la que equilibra esa fuerza de tracción de toda la pieza, pasa por el punto, no hace momento. La única fuerza que nos queda es esta fuerza horizontal, que tiene que equilibrar, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0, a esta reacción horizontal. Tiene que haber una fuerza que equilibre en X, lo mismo que en Y y lo mismo que en momentos. Entonces, esta fuerza horizontal que está separada o tiene un brazo de palanca de 3.5 metros, que es la altura de esta piecita, o esta porción de piecita, es la única fuerza que puede equilibrar el momento. ¿No? Entonces tenemos el momento y esa fuerza tiene que ser un momento contrario, no puede ir en el mismo sentido, sino ya no estaría en equilibrio, ¿no? El momento es antihorario, esta fuerza tiene que ser en sentido horario para que se equilibre, para que tengamos una sumatoria igual a 0. Entonces de ahí se despeja la reacción inferior tipo momento, ¿no? Que es el brazo de palanca 3.5 por el valor de esa fuerza. ¿De dónde sale ese valor de 20? De la sumatoria de fuerzas en X que hemos hecho al principio. Si la fuerza externa es 40, las dos reacciones en cada columna tienen que equilibrar esos 40. Lo lógico es que estén en sentido contrario, pero repartidos. Esos 40 kilonewtons en 20 en una columna y 20 en la otra. Y eso también lo podemos demostrar con la sumatoria de momentos, ¿no? Si hacemos sumatoria de momentos en la parte superior en la estructura completa, las reacciones nos van a dar en ese sentido y con ese valor, ¿no? Para equilibrar. Entonces así ya tenemos las reacciones horizontales, tenemos la reacción de momento en el punto A, que es este, que no necesariamente va a ser igual al otro momento de la otra columna. Vamos a ver si nos da. Luego podemos hacer en la parte superior de la columna también una sumatoria de momentos, pero esta vez en el punto J, ¿no? Ahí, ¿qué tenemos? ¿Qué momentos tenemos arriba? La diferencia en el análisis es que la parte inferior de la estructura está empotrada abajo, por eso hay un momento, y aquí hemos creado una articulación, está articulada arriba. Para la parte superior de la columna, fíjense, esta es la parte superior de la columna, lo que queda de la columna, ¿no? Los 5.5 metros de altura de columna, donde está nuestra cercha y donde está nuestra carga externa. En esta parte superior de la columna, aquí abajo ya no es un empotramiento, ¿no? Es una articulación. Entonces ya no tenemos, primero, que fijarse, ya no tenemos un momento aquí. Y eso es lógico con el criterio de cómo funcionan las articulaciones. Las articulaciones no permiten momentos.
Entonces no debería haber un momento en este punto. Justamente esa era nuestra hipótesis, ¿no? Hemos asumido que si se forma una articulación ahí, obviamente no hay un momento nulo en ese punto, en este caso en el punto J. Pero sí hay una transmisión de las fuerzas horizontales y verticales. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales y verticales? Primero, si hemos llegado de la parte inferior a deducir que hay una fuerza en el eje de la columna normal, que en este caso está traccionando a la parte inferior, esa fuerza normal o vertical también como está aquí, normal a la columna, ¿no? Debe transmitirse al otro lado de la articulación, en sentido contrario, pero con la misma magnitud. Esa fuerza N, que está acá de abajo hacia arriba, se transmite en sentido contrario, pero tiene el mismo valor N. Y esta fuerza cortante que llega aquí, que es esta fuerza B dentilabial, que vale 20 para equilibrar a esta reacción de 20, también se transmite al otro lado de la columna de arriba, pero en sentido contrario. Entonces, si esta iba de izquierda a derecha, esta debe ir en sentido contrario, de derecha a izquierda, pero con el mismo valor. Eso siempre hemos dicho en las articulaciones. Las articulaciones transmiten el mismo valor de fuerza de un lado al otro de la articulación, pero en sentido contrario. Entonces, en otras palabras, en esta porción de columna superior tenemos una fuerza en la parte de abajo, el nudo J, horizontal, de derecha a izquierda, tenemos una fuerza vertical, de arriba hacia abajo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos nuestra carga externa en la parte superior de 40. Si nosotros hacemos momentos aquí, en el punto J, solo para la columna de arriba, ¿qué es lo que está actuando haciendo momentos? La carga externa de 40. ¿Cuál es el brazo de palanca de la carga de 40? Si hacemos momentos en el punto J, aquí abajo. ¿Cuánto tenemos ese brazo de palanca? Creo que todos han abandonado la clase, ¿no? ¿Todos han salido? No, Inge. No hay nadie. Nadie responde. Seguimos, Inge, solo que yo ya me quedé sin ideas, perdón. Necesito que entren con ideas frescas a la clase. No, bueno, más que con ideas frescas, necesito que entren atentos, ¿no? Si no están atentos en la clase, va a ser complicado que podamos, primero que puedan seguir lo que estamos avanzando. Se va a hacer complicado eso. Bueno, lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho en la parte inferior de la columna, hemos hecho sumatoria de momentos en el apoyo A. Ahora, para la parte superior de la columna, vamos a hacer sumatoria de momentos también, pero en el nudo J, que sería la parte inferior de esa sección de columna. ¿Sí? Y esa sumatoria de momentos en J, si tomamos todo un elemento
¿Está viendo la estructura? Sí, está bien, sí, Si asumimos que toda esta parte superior, es decir, las dos porciones de columna superior, de la parte izquierda y de la parte derecha, que están unidas a la cercha, actúa como un bloque, más que un bloque, estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre para esta parte de la estructura, parte superior, total, no solamente para la cercha, no solamente para la columna. No se olviden que nosotros cuando hacemos una sección en una estructura, ya sea en los puntos de articulación, en los puntos con los momentos consideramos que son cero, o en cualquier otro momento, cuando hacemos el método de secciones, por ejemplo, en una cercha. Cortamos la cercha en cualquier lugar, hacemos una sección donde más nos convenga hacer la sección. Lo que estamos haciendo es separar la estructura. Cada parte de la estructura por separado tiene que estar en equilibrio. Eso no deben olvidarlo nunca. No importa que la parte sea un solo elemento, como en este caso. Hemos cortado la estructura y la parte que estamos analizando es un pedacito de columna. Es una barrita. Tiene que estar en equilibrio esa barra. O si cortamos todo un pedazo de estructura, en este caso hemos cortado toda la parte superior, que incluye las columnas, incluye los elementos diagonales, incluye los horizontales de la cercha, todo está incluido, toda esta porción también tiene que estar en equilibrio. No existe una parte de la estructura que no pueda estar en equilibrio. Debe estar el total, el todo y cada parte. No importa si esa parte es un solo elemento o si esa parte es un conjunto de elementos cortado. ¿Se entiende eso? sí, sí. No deben olvidar eso. No importa que el corte que hagan, la separación que hagan para analizar cada sección, esté formada por un elemento, por dos elementos, por tres o por muchos elementos. De todas maneras, esa sección cortada debe estar en equilibrio, independientemente del número de elementos que ustedes separen o corten para analizar, ¿ya? Aquí hemos cortado las partes inferiores de las columnas, que son dos pedazos de columna hacia abajo, las patitas, y hemos dejado todo el elemento superior con todos los elementos de la cercha, más las porciones de las columnas de arriba, juntas. Entonces es como si todo esto fuese una estructurita separada, un corte, formada por muchos elementos. Toda esta parte tiene que estar en equilibrio, así como cada uno de sus elementos. Siempre tiene que estar en equilibrio. Entonces, si nosotros agarramos toda esta porción de estructura, me voy a acercar un poquito más para que la identifiquemos a qué estamos analizando. Estamos analizando toda esta porción. Si analizamos toda esta porción como si fuese un todo, como si fuese una sola cosa, es como si tuviera un marco más chiquitito, nada más, un pórtico más bajito, pero tiene varios elementos. Yo quiero hacer sumatoria de momentos en este punto, en el punto J, que es como si fuese su apoyo. ¿Qué tipo de apoyo sería? Es fijo, no, móvil. Bueno, fijo. Es más correcto decir fijo, es correcto. No se olviden, ese puntito es una articulación. Al ser una articulación, permite la transmisión de dos fuerzas, las horizontales y las verticales, las en X y las en Y. Los apoyos que más se asemejan, los apoyos que permiten o que tienen dos reacciones, horizontal y vertical, ¿cuáles son? Solo dos reacciones, una horizontal y una vertical. ¿Qué apoyo es ese?
Los móviles, ¿no, Inge? No, Los... fijo. Lo has dicho Ah, al principio. Fijo. Los apoyos móviles solo permiten una reacción. Los apoyos móviles, que son esos tipos ruedita, no te confundas con este dibujito, ¿no? Este circulito de aquí que parece ruedita no es una ruedita, es una articulación. Es diferente. No se confundan con el dibujo. Fíjense con el concepto. La articulación permite transmitir fuerza horizontal, fuerza vertical. El tipo de apoyo que nos permite tener dos reacciones, una horizontal y una vertical, es un apoyo fijo. Si fuese un apoyo móvil, no tendríamos la reacción, una de las reacciones, en este caso no tendríamos la reacción horizontal, solamente tendríamos la vertical. Entonces, esta articulación de aquí no es un apoyo móvil, más bien se asemeja a un apoyo fijo. Tampoco es un apoyo empotrado, ¿no? Porque permite el giro. Entonces no hay una reacción tipo momento. Entonces, si solo estamos analizando esta parte de la estructura, la parte superior completa, y queremos hacer momentos en este punto izquierdo, hemos llamado J, estas dos reacciones izquierdas, si quieren, la horizontal y la vertical, en este punto no producen momento, porque están en el mismo punto. Lo que produce momento es la carga externa superior, que es de 40. Y de estas dos reacciones, ¿cuáles producen momento? Estoy hablando de las reacciones de la parte derecha, de la columna derecha. ¿Cuál me produce momento con respecto al punto J? el Y, Inge. En Y, correcto. O sea, es decir, la reacción derecha vertical, ¿correcto? Ese es en Y, ¿no? Porque la reacción horizontal en este apoyo, que se llama K, digamos, lo denomina con la letra K, no causa momento porque si seguimos la línea de trayectoria de esa reacción, coincide con el punto donde queremos hacer momentos. Es decir, la reacción en X o la horizontal no va a producir momentos. No tiene brazo de palanca con este punto, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué nos queda? ¿Qué fuerzas nos quedan haciendo momento? La fuerza externa de 40 y la reacción vertical, si quieren, o la fuerza vertical en Y, que se llama, lo han denominado aquí N, ¿no? Esa fuerza vertical N causa momentos en J. ¿Cuáles son los brazos de palanca de esas dos fuercitas que causan momento en J? La barra, no sé, no dice. Bueno, esta partecita acá, Inge, la barra, no sé cómo decirlo, la barra que está al lado de los 40 kilonewtons. ¿Ya? Tipo columna, esta barra de aquí, vertical. Sí, esa. ¿Ya? Tiene una altura. 5.5. 5.5. Entonces, el brazo de palanca para la carga de 40 kilonewtons es esa altura, 5.5. Si hago momentos en J, tengo 40 kilonewtons por 5.5. Obviamente tomando en cuenta nuevamente el sentido convencional de signos, ¿no? En este ejemplo estaban tomando el antihorario positivo, entonces este sería, en todo caso, negativo, un momento negativo. Y el otro momento tendría que equilibrar.
tendría que ser la fuerza N, creando un momento contrario, o sea, antihorario, y el brazo de palanca de la fuerza N, ¿cuál sería? 8, ingeniero. 8, porque 8 era la separación original de nuestras dos columnas, o la luz de la cercha, ¿no? Entonces, sería 8 la distancia de separación, ¿no? Eso es lo que está representando aquí, fíjense. En la porción superior de la estructura, tomando obviamente la misma convención de signos, ¿no? La sumatoria de momentos en J tiene que ser igual a 0. Eso significa momento negativo, por el sentido, de los 40 kilonewtons por su brazo de palanca, 5.5, más el otro momento, el positivo, que sería la fuerza N, que es esa fuerza de reacción vertical, por el brazo de palanca, que es 8. De esta ecuación conocemos todo menos N. Entonces, así como hemos usado la sumatoria de momentos en A para hallar la reacción total del sistema, que es en el punto A, la reacción de momento, ahora hemos hallado la otra sumatoria para hallar, por ejemplo, la fuerza vertical, que es N, ¿no? Si despejamos N de esta ecuación, tendría que darnos este resultado. 27.5 kilonewtons de fuerza, ¿no? En momento es kilonewton por metro, en fuerza es kilonewton, usando esas unidades. Entonces, de esa manera, podemos encontrar esa fuerza N. Si tenemos la fuerza N del lado izquierdo, derecho, y hacemos sumatoria de fuerzas en Y para toda esta parte superior, para el conjunto, la otra fuerza vertical del otro apoyo, porque no hay más fuerzas verticales, no hay cargas verticales, tiene que ser igual a N en sentido contrario, ¿no? Tiene que ser en sentido contrario a esta N, en la parte superior. Entonces, N, ya tenemos el valor, aquí está de abajo hacia arriba. En la otra columna va a estar de arriba hacia abajo, equilibrándose, para hacer sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, empezamos a encontrar la coherencia en la estructura. Tiene que haber coherencia. Si esta fuerza de aquí, a este lado de la articulación, no se olviden que aquí hay una articulación ficticia, virtual, y la fuerza N, en la parte superior de la articulación, es de arriba hacia abajo, tiene que transmitir a la otra parte de la columna, de la articulación, en sentido contrario, pero el mismo valor N. Y esa es la fuerza que está traccionando esta parte de la columna. Al otro lado, lo mismo. Esta fuerza N que acabamos de hallar con esa sumatoria de momentos está a un lado de la articulación, va de abajo hacia arriba, se transmite al otro lado de la articulación, es decir, a la pieza de abajo, con el mismo valor N, pero en sentido contrario, de arriba hacia abajo. ¿No? Y eso va teniendo coherencia entre partes y en cada elemento. Entonces, con esos valores ya hemos hallado todas las fuerzas que necesitamos saber de la columna, ¿no? Hemos hallado la fuerza normal en la parte inferior, que es las fuerzas verticales. Hemos hallado las fuerzas cortantes, son las horizontales. Hemos hallado los momentos. Hemos hallado las fuerzas verticales y horizontales en la parte superior. Ahora nos faltaría analizar qué. Ya hemos hallado las fuerzas internas, si quieren, las fuerzas, cómo actúan en las columnas, tanto en la parte inferior como en la parte superior de las columnas.
Pero ahora nos falta encontrar qué fuerzas. Método de nudos. Claro, nos faltaría encontrar las fuercitas en la cercha, ¿no? En la parte que forma una cercha, una armadura. Y ahí sí podemos usar los métodos que ya conocemos, ¿no? Podemos usar secciones o nudos, pero para la cercha. Fíjense, en este ejemplo están usando el método de secciones, y lo dice claramente. Estamos analizando solamente la parte de la cercha ahora, ¿no? Si utilizamos secciones para la parte de la cercha, nosotros podemos enfocarnos en esta parte de la estructura, en la parte superior de la estructura. Es decir, en esta parte. Que hemos dicho que puede trabajar como si fuese un pedazo de estructura independiente. Entonces, ¿qué altura tiene esa cerchita? 100.5. La columna, perdón, no la cercha, la columna. La cercha habíamos dicho que tiene 2 metros, ¿no? Aquí está, 2 metros. Y tiene estas dimensiones. Nosotros podemos hacer, si queremos usar el método de nudos, podemos hacerlo. Si queremos hacer el método de secciones, también podemos hacerlo. Si hacemos una primera sección, cortando 3 elementos en algún lugar, podemos tener una situación como esta. Para esa porción de la estructura, fíjense, haciendo una primera sección muy cerca de la columna. ¿Se ve esta figura, la figura de la derecha? Sí. ¿Qué tenemos en esta figura? Fíjense. La altura de la columna, 5.5 metros, formada de dos maneras. 3.5 metros en la parte inferior y 2 metros en la parte de la cercha. Eso es lo que teníamos de dato. Está actuando ahí la carga externa de 40 kilonewtons en la parte de arriba. ¿Qué teníamos abajo? En la articulación que habíamos formado virtual, nuestras dos fuerzas que transmite la articulación, la horizontal y la vertical. Ya habíamos encontrado que la fuerza vertical, que la habíamos denominado N, normal, es una fuerza de 27.5 kilonewtons, y la fuerza cortante o la fuerza horizontal o en X tenía 20 kilonewtons, que era la que se transmitía desde abajo, ¿no? Entonces es como si tuviéramos estas reacciones, entre comillas reacciones, que son las fuerzas de la articulación en realidad, y nuestra carga externa. Ahora queremos hallar las fuerzas en cada barrita de la cercha. Entonces, al haber hecho el corte, tenemos una barra inclinada, oblicua, tenemos la barra horizontal de arriba de la cercha y tenemos la barra horizontal de abajo, como una cercha normal, ¿no? Entonces tenemos tres fuerzas, tres incógnitas. La fuerza en la barra horizontal inferior, en la barra horizontal superior y la fuerza inclinada. Obviamente nos es muy útil conocer el ángulo, ¿no? Eso lo podemos sacar en la geometría de nuestro ejercicio, ¿no? Eso podemos sacarlo de esta geometría de la cercha, ¿no? Tenemos que dibujar y encontrar este ángulo o este otro, cualquiera, y para descomponer las fuerzas de nuestra barra inclinada, o bueno, de todas las barras inclinadas de la cercha, ¿no? En este caso estamos analizando solamente esta primera. Estamos analizando primero esta barrita inclinada de la izquierda, que es similar a la del otro extremo, ¿no? Entonces, nos interesa encontrar ese ángulo. Ese ángulo, aquí el documento ya lo ha encontrado, es 45 grados. Podríamos verificarlo, ¿no? Entonces tenemos la inclinación del ángulo, tenemos cómo está el sentido de esa fuerza. Al principio, no se olviden, asumimos fuerzas, ¿no?
Tanto cuando hacemos nudos o cuando hacemos secciones, vamos a asumir fuerzas. Pero tenemos que usar las ecuaciones de equilibrio para ir descubriendo si hemos asumido esas fuerzas de forma adecuada, ¿no? Entonces, para esa primera parte de la estructura, podemos aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. En el método de secciones también. Podemos asumir la sumatoria de fuerzas en Y, por ejemplo, igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y igual a 0? Las únicas fuerzas que tenemos en Y en todo este sistemita, en esta porción de la estructura, son la fuerza normal que hemos llamado N, que está aquí abajo, esa es vertical en Y, esta no, esta tampoco, las dos barras superiores tampoco, la única que nos queda, ¿cuál es? Aparte de la fuerza N de 27.5. ¿Cuál más es en el sentido Y? ¿Cuál tiene que equilibrar esta fuerza? El ángulo. ¿Perdón? Perdón, no logré escuchar muy bien. El ángulo. FBD. Y te escucho medio cortado. ¿El ángulo, me dices? Sí. Más que el ángulo, la fuerza que forma un ángulo, ¿no? O sea, es decir, la fuerza inclinada, ¿no? La componente de la fuerza inclinada sería lo correcto, ¿no? La componente vertical de la fuerza inclinada es la única que puede equilibrar a esta otra fuerza en el sentido Y. No hay más fuerzas verticales o en Y, solo la componente de esta fuerza. Entonces, si esta fuerza, ¿se acuerdan? Va de arriba hacia abajo, o sea, es como está en la flechita, ¿no? Esa fuerza en ese sentido. Necesariamente la componente de la fuerza inclinada que forma el ángulo tiene que ser pues, en sentido contrario, hacia arriba. Si esta va hacia abajo, se tiene que ir hacia arriba. Entonces eso ya nos está dando automáticamente su sentido, ¿no? Y si hacemos el equilibrio de fuerzas, vamos a tener esta primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, vamos a tener la fuerza hacia abajo menos 27.5 y la fuerza hacia abajo la componente, ¿no? De esa barrita. La componente de la barra BD por el seno de 45, porque obviamente estamos encontrando o hemos encontrado ese ángulo aquí, ¿no? 45. Entonces, la función trigonométrica del seno nos va a dar la componente vertical. Y de esa ecuación despejamos el valor de esta fuerza inclinada. Hemos dicho, siempre podemos hacer momentos en cualquier punto. Si tomamos solamente esta porción de estructura, podemos hacer momentos para encontrar estas otras fuercitas, las horizontales de las barras de arriba y de abajo. Si yo hago momentos aquí, en el punto D, se van a anular la carga externa, la horizontal de arriba, se va a anular la vertical de aquí abajo porque pasa por ese punto, y solo me va a quedar la fuerza horizontal abajo, haciendo momento, me va a quedar la fuerza horizontal al centro, y me va a quedar la componente de la fuerza vertical, ¿cierto? Pues yo puedo hacer siempre sumatoria de momentos. Me conviene hacer sumatoria de momentos en B, por ejemplo, ese es el punto B, porque anulo estas dos fuerzas y solo me quedaría ya la componente de arriba, la CD, haciendo este bracito de palanca. Si yo hago sumatoria de momentos en D, por ejemplo, también se anulan la inclinada y se anula la horizontal de arriba. Solo me quedaría haciendo momentos la fuerza de abajo. Entonces yo puedo aplicar momentos donde más me convenga, ¿no?
de esa manera, con el método de secciones, ir encontrando todos los componentes de las fuercitas, ¿no? O sea, de la cercha, puedo hacer nudos o puedo hacer secciones, ningún problema, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Incluso puedo combinar, fíjense. Lo mismo tengo en el lado derecho de la estructura. Puedo tener mi sección de estructura y puedo hacer sumatoria de momentos, puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, en X, ya tengo las reacciones e ir encontrando cada una de las fuercitas de la cercha. Incluso puedo hacer un método de nudos. A medida que yo voy encontrando los valores de cada barrita de la cercha, yo puedo hacer siempre nudos. En este caso, aquí tengo un punto H, puedo hacer nudos en H, puedo hacer nudos en D. Todas las fuerzas que confluyen en cada nudo siempre se van a cumplir, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y de esa manera yo puedo ir encontrando todas las fuerzas de mi sistema, ¿no? Fíjense, si yo vuelvo a ensamblar, vuelvo a completar mi estructura de todas las partecitas que he cortado, tengo mi columna completa ahora, tengo mis reacciones abajo, mis reacciones de momento, porque es empotrado, tengo mis reacciones horizontales, verticales en cada apoyo, y ahora tengo no solamente eso, tengo las fuerzas internas de mi cercha, tengo las fuerzas en cada elemento de la cercha, ¿no? Tengo mis fuerzas en los horizontales, en los verticales si tuviera, tengo en las inclinadas en este caso, y con eso ya tengo resuelta mi estructura completamente. En este caso, en mis dos columnas grandes, si quieren, y en cada una de las barritas que forman mi cercha o armadura, utilizando los métodos que ya conozco, ¿no? Y las hipótesis que ya conozco. Es como una combinación entre cerchas, donde puedo aplicar nudos, secciones, y entre combinado con los métodos aproximados para resolver marcos o pórticos, ¿no? Que tienen una carga horizontal, o bueno, varias, pueden tener varias fuerzas horizontales, cargas transversales. ¿De acuerdo? Es una combinación, pero no es nada nuevo. Puede presentarse este tipo de estructuras, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No dije, no dije, sí entendí todo. Ya. Entonces, para que todos estemos tranquilos, solamente dos cositas. No se olviden, ya está en la plataforma el enlace para que puedan subir sus prácticas 3 y 4, que eran las demostraciones, las verificaciones de las fuerzas, ¿no? En los marcos simples. Entonces eso ya está en su plataforma de la universidad, donde ya pueden ustedes subir. ¿De acuerdo? Eso es por un lado. Tienen hasta hoy para subir, obviamente hasta el final del día, hasta las 11:55 de la noche si quieren. No se olviden, no se descuiden de subir. Les repito,
Cuando me mandan fuera de la plataforma, ustedes corren el riesgo de que no se califiquen sus prácticas, sus trabajos. Tienen que subir a la plataforma, ¿ya? Tomen sus previsiones para que no se hagan vencer con la hora ni nada. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, para la siguiente clase, como todos están o me acaban de responder que han entendido, etcétera, vamos a hacer un ejercicio numérico. O sea, un ejercicio parecido al de hoy día, pero con números. Para eso necesito que participen. Entonces, vénganse bien despiertos para participar en la clase, para responder. Alisten sus calculadoras, lápices, todo eso, ¿no? Procuren estar en un lugar concentrados, no estén en un lugar donde tengan otras distracciones, para que puedan responder. Solo los que respondan en la siguiente clase a los ejercicios que vamos a hacer van a tener su asistencia, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso? Sí. Y que me dijo la siguiente clase, o sea, mañana. Mañana. Mañana acaso tenemos clases. El viernes la clase. El viernes. Ya me perdí todo el trabajo y gracias. Entonces se nota que estamos muy atentos, se nota que estamos. Eso es lo que no quiero que suceda, ¿no ve? Distraídos completamente. Entonces, en la siguiente clase, que es el viernes, se vienen para responder. Solo los que respondan van a tener asistencia, ojo. Entonces, vénganse con su calculadora, estén en un lugar que no tengan distracciones para que puedan responder apropiadamente. Los que respondan bien van a tener su asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Sí, que Ok. Listo, muchachos. Entonces quedaremos ahí por ahora y vayan repasando, por favor, ¿ya? Lo que hemos visto hoy día es una combinación de los anteriores casos, no es algo diferente. Solamente es con algo de lógica combinar cerchas y combinar marcos, con las mismas hipótesis que ya hemos planteado, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Sí, je. Listo, muchachos. Nos vemos el viernes entonces. Hasta luego, Inge. Nos vemos. hasta el Listo. viernes. Chao, chao. Hasta el viernes. El viernes. Solo dije. Hasta luego, Ike. Adiós, adiós.